Para nosotros es un placer tenerte por aquí, Vicens, en este acto de clausura. Bienvenido, Vicens, nuevamente. El profesor Vicens Olmón es profesor de didáctica de la matemática de la Universidad de Barcelona. Es coautor de diversos trabajos en los que se desarrolla el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemáticos. Ha sido investigador principal en varios proyectos de investigación sobre formación de profesores de matemáticas. Ha publicado artículos en torno a la educación matemática en las principales revistas de investigación de didáctica de las matemáticas, como el Bulema, la Educational Studies in Mathematics, International Journal of Science and Mathematics Education, la Journal of Mathematics Teacher Education, la ZDM, entre muchas otras revistas de la especialidad. Ha presentado ponencias invitadas, plenarias, comunicaciones en congresos internacionales, tales como el CIDEN, el PME, el CERNE, la CIAEM, la CEIEM de España. También ha sido revisor de artículos de investigación en diferentes revistas y ha dirigido tesis de magíster y de doctorado. Ha impartido numerosos cursos de formación de profesores, formación permanente, cursos de máster y programas de doctorado de diferentes países. Actualmente es el coordinador de la Universidad de Barcelona, del máster de profesorado de secundaria de matemáticas y coordinador del programa de doctorado de didáctica de las ciencias, las lenguas, las artes y las humanidades de esta universidad, la Universidad de Barcelona. Para nosotros es un honor contar con tu presencia, Vicens, el día de hoy, con esa conferencia plenaria titulada Criterios de idoneidad didáctica para orientar la práctica del profesor. Vicens, cuando quieras tienes la palabra. Hola, buenos días o buenas tardes, depende, ¿no? Bueno, primero de todo quisiera dar las gracias a los organizadores del evento por haberme invitado y darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y a la presentación que ha hecho el doctor Pino. Bien, voy a compartir la pantalla, entonces vamos a... Bien, la conferencia lleva por título Criterios de idoneidad didáctica para orientar la práctica del profesor. Se entiende que es el profesor de matemáticas, pero algunos de estos criterios podían ir más allá del profesor de matemáticas. Bien, la conferencia está enfocada básicamente sobre la reflexión del profesor. O sea, todo lo que voy a comentar gira alrededor de potenciar y desarrollar la reflexión del profesor, ¿no? Hoy en día, digamos que las diferentes tendencias que hay sobre la formación de profesores, tanto inicial como continua, todos coinciden en que es un evento fundamental el desarrollo de la reflexión del profesor para una mejora de la enseñanza, ¿no? Pero aquí podríamos hablar de la investigación-acción, que desarrolla mucho la reflexión, la práctica reflexiva de Chon, estudio de lecciones o lessons, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una propuesta para el desarrollo de la reflexión que es la que les voy a comentar en esta conferencia. Pero quería empezar diciendo que lo que voy a decir se enmarca más en general en todo el trabajo realizado sobre la importancia de la reflexión del profesor sobre su práctica. Bien, podía empezar la conferencia de muchas maneras diferentes, pero se da la casualidad de que hace 2 semanas he estado en un evento en Enlight ED 2022 en Madrid, Enlighted, y bueno, me tocó hacer un taller con profesores de diferentes países, ¿no? Yo normalmente he hecho bastantes talleres en diferentes países, pero siempre los asistentes eran del país, ¿no? O en un congreso podían ser variados. En este evento me pareció interesante porque tuve una comunidad de personas de diferentes países, que la mayoría eran maestros y profesores de secundaria en activo, ¿no? Entonces habría maestros de Guinea, de Angola, de Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y España. Bien. Entonces, la forma que empezamos nosotros estos talleres siempre es mediante un episodio de aula, un vídeo, algo que tiene que ver con el aula, ¿no? Y en este caso, como teníamos poco tiempo, les propusimos la que tienen ustedes aquí a la derecha. Y entonces, básicamente, lo que se les decía a los participantes eran, bueno, realicen ustedes la tarea como si fuesen alumnos,
dado que es una tarea, como había maestros y profesores de secundaria, pues la situamos en el último año de primaria y el primer año de secundaria. Entonces, realicen ustedes la tarea como si fuesen alumnos de estas edades, que es la primera parte de la tarea, y la segunda parte de la tarea es que ustedes reflexionen como profesores, ¿no? Entonces, claro, aquí no tenemos tiempo para hacer lo mismo, porque esto ocupa un cierto tiempo. Entonces voy a comentar muy rápidamente la tarea. Ustedes tienen una trama de puntos y hay una serie de polígonos. Entonces lo que se le pide es que para cada polígono calcule el área. Normalmente la forma de calcular el área sería por medida directa, ¿no? Es decir, establecer una unidad que sería el área determinada por 4 puntos de la trama y este cuadrado de ver cuántas veces está contenido en cada figura, ¿no? Aunque hay personas que lo que hacen es que, por ejemplo, separan las figuras en otras de forma que el área aparece un rectángulo, por ejemplo, y se puede calcular aplicando la forma del rectángulo, etc. Pero la mayoría lo hace por medida directa, ¿no? Entonces hay que calcular la medida, el área de cada uno de estos polígonos. Luego hay que mirar los puntos interiores de la trama en la segunda columna. Por ejemplo, en la primera figura de la izquierda verán ustedes que hay 2 puntos. Y luego hay que contar los puntos de la trama de la frontera y dividirlo este número por 2. Si contamos en la primera figura hay 12 puntos de la trama y si lo dividimos por 2 sería 6. Bueno, esto hay que hacerlo con las diferentes figuras y si no les basta pueden poner más figuras y lo que le preguntan es que encuentren una regularidad y que la expresen simbólicamente, ¿no? Bien, esto si lo conocen es en definitiva es el teorema de Peake, ¿no? Entonces lo que tienen que encontrar es que el área más 1 es igual a los puntos interiores más la mitad de los puntos de la frontera. Esto es lo que tienen que hacer los alumnos. Bien, la segunda parte es que se les pide que reflexionen como si fuesen profesores, ¿no? Y lo que quiero poner énfasis es que le pedimos que reflexionen sin darles ningún tipo de pauta, porque lo primero que hacen los profesores es decir, bueno, pero ¿sobre qué tengo que reflexionar? ¿No? Y la respuesta es, bueno, reflexionar sobre lo que consideres importante, relevante, significativo, etcétera, ¿no? Y bien, y en esta segunda parte es donde ellos comentan y reflexionan y además discuten entre ellos, ¿no? ¿Qué tipo de comentarios hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, pues es muy habitual que haya profesores que digan, mira, esta tarea me gusta bastante porque yo creo que la podíamos hacer con el geoplano, ¿no? Y con elásticos y tal, y esto les interesa mucho a los alumnos, entonces valoran positivamente la tarea por la posibilidad del uso del geoplano, ¿no? Hay otros que dicen que esta tarea puede motivar a los alumnos, ¿no? Hay otros que dicen que les gusta mucho la tarea porque es una tarea que permite que los alumnos piensen o razonen, ¿no? Y cuando exploras un poco más, que están diciendo que permite que hagan conjeturas y que encuentren una regularidad, etcétera, ¿no? Hay otras personas que dicen todo lo contrario, que no les gusta porque la tarea está demasiado guiada y les lleva demasiado rápidamente a encontrar el resultado y que ellos la harían mucho más abierta y menos guiada, etcétera, etcétera, ¿no? Y comentarios de todo tipo, ¿no? Otros comentarios es que no les gusta porque es una tarea descontextualizada, ¿no? Y que ellos lo que querían sería adaptar esta tarea a una situación contextualizada próxima a los alumnos, etcétera, etcétera. En fin, los comentarios son de todo tipo, ¿no? Bien, entonces lo que nosotros les hacemos ver es sobre todo esto que tienen ustedes aquí, que de alguna manera de sus comentarios, si uno excava por debajo de sus comentarios, si hace un análisis de contenido de los comentarios, puede encontrar cosas que hay por debajo de los comentarios, ¿no? Entonces, lo que se deriva o se infiere de sus comentarios es que están expresando disposiciones para la acción o criterios de cómo orientar su práctica que ellos valoran positivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien ha valorado positivamente la tarea por el uso del geoplano, uno puede inferir que esta persona en sus clases procura usar material manipulativo y además que lo considera importante y valioso y que es lo mejor usar el material manipulativo, ¿no? Después le hacemos ver que los que discuten sobre si la tarea
hace que los alumnos realicen procesos relevantes como explorar, conjeturar, argumentar, justificar, etcétera. Unos que hablan por esto y el otro es que lo critican porque está demasiado guiado. Les hacemos ver que en el fondo están utilizando el mismo criterio, que están valorando positivamente que las tareas fomenten que los alumnos hagan una actividad matemática rica, realizando procesos relevantes, y que la discusión es que uno encuentra que está bien y el otro encuentra que está poco, ¿no? Pero en el fondo el criterio que están utilizando es el mismo, ¿no? O por ejemplo, los que valoran que la tarea no termina de gustarles porque es descontextualizada y que ellos consideran muy importante contextualizar las tareas, pues están valorando positivamente el hecho de que las tareas estén contextualizadas en contextos reales. Esto es lo que les hacemos ver. Entonces, básicamente, ponemos énfasis en que de sus comentarios se derivan, podemos inferir, disposiciones para la acción de acuerdo con ciertos criterios que orientan esta acción que ellos valoran positivamente, ¿no? Y además podemos inferir no solo esto, sino que podemos inferir más cosas, ¿no? Conocimientos suyos, creencias y valores. Por ejemplo, en esta tarea uno puede inferir conocimientos que tienen sobre la medida, ¿no? Bien, entonces esto es lo primero que ponemos énfasis. Una vez hemos puesto énfasis en esto, el siguiente paso es preguntarles si estos principios que ellos han manifestado, de quién son, ¿no? Si son solo suyos, evidentemente son suyos, ¿no? Porque los manifiestan ellos y responden a su experiencia y a su práctica. Pero la cuestión es si son solo suyos o son compartidos en el grupo. ¿Vale? Entonces exploramos la posibilidad hasta qué punto estos criterios, más que individuales, que sí lo son además del grupo, si están un poco consensuados dentro del grupo. Esto es la siguiente fase. Y entonces, de la discusión del grupo, en este caso salieron diferentes afirmaciones, como pueden ver ustedes aquí, que más o menos son afirmaciones que llevan a ver que estos criterios no son tan individuales, que sí lo son, pero además de ser individuales, eran bastante compartidos por el grupo, ¿no? Por ejemplo, todo el grupo está bastante de acuerdo en que al enseñar matemáticas se debe tener en cuenta el entorno donde se va a realizar esta enseñanza, ¿no? La importancia de usar el material concreto, tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, ¿no? Era un grupo que también se preocupaba bastante por el tratamiento de la diversidad de los alumnos. Era un grupo muy abierto a la innovación didáctica, ¿no? Por ejemplo, incorporar no solo materiales manipulativos, sino también las TIC, informática, etcétera. Procurar que las actividades fuesen motivadoras, interesantes para los alumnos. En fin, salieron bastantes acuerdos del grupo. Bien, una vez que hemos visto que muchos de estos criterios que nosotros hemos inferido de la discusión y tal, más que individuales o además de individuales, son grupales, eran del grupo, vamos al siguiente paso. Si son solo desde aquel grupo o son un poco compartidos más allá del grupo, ¿no? Es decir, si tienen un cierto consenso en el mundo de la educación matemática. Es decir, si, por ejemplo, ellas valoran positivamente que hay que motivar a los alumnos, si esto era solo suyo individualmente del grupo o correspondía un poco a algo que está bastante asumido en la educación matemática, ¿no? Entonces, hicimos este otro paso y lo que vemos es que efectivamente muchos de los criterios que habían salido eran criterios ampliamente asumidos en el mundo de la educación matemática. Bien, una vez hicimos esto, lo que hacemos es hacerles ver que hemos comprobado un cierto fenómeno, que esto lo hemos comprobado en muchísimas experiencias diferentes, y es que a los profesores, cuando se les pone a discutir, a opinar sobre eventos o sobre episodios de aula y no se les da ningún tipo de orientación sobre qué tienen que reflexionar, uno puede inferir que los profesores por sí mismos tienen sus ideas, tienen criterios que orientan la práctica suya y que ellos consideran valiosos, importantes y que son la mejor manera de hacer las cosas. O sea, los profesores tienen criterios que orientan la práctica. Y estos criterios, por eso me interesaba que el grupo fuese tan diverso como el que acabo de comentar, son bastante similares, incluso cuando los profesores son de diferentes países, culturas, religiones, nivel educativo, etc.
¿Con esto qué quiero decir? No quiero decir que el aspecto cultural no sea importante, ni mucho menos, ¿no? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el grupo se puso rápidamente de acuerdo en que es importante usar material manipulativo para facilitar el paso de lo concreto a lo abstracto. En esto estuvo bastante de acuerdo. ¿Dónde podían empezar las diferencias? Las diferencias podían empezar en el uso de un determinado tipo de material. Es decir, yo les puse el ejemplo. Es decir, yo, por ejemplo, vengo y les digo que para trabajar el sistema de numeración decimal, el ábaco es un recurso manipulativo muy interesante, y ustedes me pueden decir que soy un colonizador, etcétera, etcétera, y que por qué no utilizamos la taptana, que es un aparato muy similar, que puede explicar exactamente, y además en ciertas regiones pues es propio de la cultura, ¿no? Entonces, la discusión no estaría tanto en el gran principio, sino en unos niveles más secundarios, ¿no? Sobre cómo usar, qué tipo de material, etcétera. Lo mismo pasa con que hay que aplicar unas matemáticas realistas y contextualizadas, ¿no? Esto parece que tampoco se discute mucho. Lo que se discute es el contexto concreto, qué contexto tiene que ser, etcétera, ¿no? Entonces, me parecía interesante remarcar que en los grandes acuerdos del grupo los aspectos culturales aparecieron a un segundo nivel, no al primer nivel. Bueno, entonces, una vez hecho esto, también insistimos que estos criterios están relacionados con resultados de la investigación en educación matemática. Es decir, si alguien, por ejemplo, dice que es muy importante motivar a los alumnos, efectivamente puede ser su opinión, que responde con su práctica, podría ser en este caso la opinión de todo el grupo, pero también en toda la educación matemática se ha investigado mucho sobre la importancia de la motivación, ¿no? Entonces, en muchos casos, estos comentarios que ellos hacían y tal también eran coherentes con los resultados de la investigación, ¿no? Y este es el fenómeno que les queríamos poner de manifiesto a los participantes. Una vez hicimos esto, el siguiente aspecto era precisamente profundizar sobre el hecho de que muchos de sus comentarios eran coincidentes con ciertas tendencias y ciertos acuerdos que hay en la educación matemática. Entonces, el esquema inicial que les puse, lo que decíamos es que el profesor efectivamente tiene conocimientos, creencias, valores que de alguna manera inciden en su disposición para la acción, pero este profesor no está aislado, sino que de alguna manera está sometido a un ambiente, respira un ambiente donde hay ciertas tendencias actuales sobre la enseñanza de las matemáticas que de alguna manera funcionan para que él las asuma y imparta sus clases con estas tendencias. Este mismo congreso, yo no he estado en todo lo que en todas las comunicaciones, conferencias, pero estoy seguro que en este congreso ha pasado esto. A todos los participantes se les ha estado de alguna manera presionando directa o indirectamente para que asuman ciertas tendencias y cierta manera de hacer las cosas, porque se considera que esta manera es mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el profesor está inmerso en este mundo, en su formación inicial, en su formación continua, etcétera, y de alguna manera lo que se dice es que tiene que asumir estas tendencias porque es la mejor manera de hacer las clases. Pero además, alguna de estas tendencias se incorpora dentro de los currículums, en las leyes normativas, etcétera, y incluso se convierten ya no en una presión difusa, sino que se convierten en obligaciones que vienen por el tema del currículum, ¿no? Bien, entonces ya hemos situado estas tendencias actuales sobre la enseñanza de las matemáticas, que de alguna manera ellos están asumiendo muchas veces en sus comentarios. Entonces la siguiente cuestión es decir, ¿de dónde surgen estas tendencias? Entonces lo que decimos nosotros es que las tendencias son unos ciertos acuerdos que tienen que ver bastante con la investigación realizada en educación matemática, pero no solo en educación matemática, sino en psicología del aprendizaje, en varias disciplinas, ¿no? Y aquí nos dedicamos bastante tiempo a discutir lo que quiere decir tendencias basadas en resultados de la investigación. Entonces ponemos énfasis en que los resultados de la investigación, como mínimo, podemos decir que pasan tres cosas, ¿no?
Uno es que hay resultados de la investigación que por mucho que estén publicados, van a estar discutidos siempre. Yo, por ejemplo, he visto muchos artículos sobre los estilos de aprendizaje y yo, aunque el artículo esté publicado, esté muy bien y tal y cual, yo siempre voy a discutir este tipo de resultados científicos que presuponen que hay estilos de aprendizaje, ¿no? Otros a lo mejor discutirán otras cosas, ¿no? Entonces hay resultados que, bueno, están por ahí, pero no llegan a un acuerdo porque hay gente que los discute. Luego hay otros resultados que a lo mejor no se discuten, pero simple y llanamente se ignoran. Por ejemplo, si yo les ponía el ejemplo de que si, por ejemplo, alguien encuentra que para estudiar las ecuaciones a los 15 años lo mejor es separar el grupo entre niños y niñas, bueno, pues, y esto hace una investigación perfecta, replicable, etcétera, etcétera, que no sea indiscutible, no se lo van a discutir, pero simplemente la van a ignorar. Al menos en ciertos espacios, ¿no? En otros puede que no, pero al menos en el nuestro sería ignorada completamente. ¿Por qué? Porque dirían, bueno, pues no aprenderán ecuaciones, pero aprenderán otras cosas que son más importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos resultados simplemente se ignoran. Pero luego hay otros resultados que juntos con otros llegan a convertirse, llegan a ser acuerdos, a conseguir un cierto consenso y de alguna manera se convierten en una tendencia de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué llegan algunos a ciertos consensos? Pues también depende un poco del entorno social, que según qué resultados pues son más favorables a que haya un cierto consenso y se asuman mayoritariamente, ¿no? Bien, entonces la idea esta del consenso, lo citamos de esta manera, la idea del consenso es porque no se discute. Es decir, por ejemplo, si yo digo que hay bastante consenso en que hay que motivar a los alumnos, es difícil encontrar a alguien que me diga, no, para una mejor enseñanza de aprendizaje tenemos que desmotivar a los alumnos, ¿no? Lo que me voy a encontrar es muchas personas que dirán, bueno, pero es que motivar, a ver qué entiendes tú por motivar es esto, motivar es tal, ¿no? La discusión será sobre qué entendemos por motivación, pero no pondremos en cuestión el principio de que hay que motivar a los alumnos. Lo mismo la incorporación de las tecnologías. El principio de que hay que incorporar las tecnologías hoy en día es difícilmente discutible, ¿no? Difícilmente encontraremos a alguien que diga que hay que evitar que los alumnos estén en contacto con las tecnologías porque esto les puede complicar el aprendizaje y tal, ¿no? La discusión aparecerá en cómo usar estas tecnologías, qué tipo de tecnologías, o sea, siempre la discusión aparece a un segundo nivel. Y cuando yo hablo de consensos me refiero a estos grandes consensos que no se discute la mayor, pero inmediatamente el segundo nivel entra de lleno en discusión, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo que quiero decir. Bien, entonces una vez que hemos hecho esto, comentamos cuáles son estas tendencias, puede ser pues, la tendencia no en matemáticas realistas, la tendencia a incorporar la tecnología, el principio de equidad, comentamos un poco las tendencias cuáles son. Bien, el siguiente paso es situar todo esto que hemos comentado, porque esto es un taller, ¿no? Hasta ahora estoy como resumiendo el taller que hicimos, y el siguiente paso es comentar que en toda esta discusión estamos tocando lo que se llama el problema del diseño instruccional, o dicho de otra manera, qué criterios hay que tener en cuenta para guiar y valorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. O sea, intentar contestar la pregunta, ¿qué criterios usar para diseñar y rediseñar una unidad didáctica para que sea cada vez mejor? ¿Y cuál es el papel de los resultados de la investigación científica en la generación de estos criterios, etcétera? O sea, ya planteamos un poco esta problemática que está relacionada con todo lo anterior, pero es una problemática un poquito más general. Bien, entonces, respecto a este problema del diseño instruccional, en nuestra opinión, básicamente hay dos soluciones extremas, ¿no? Y luego habría muchas soluciones intermedias, ¿no? Pero planteamos un poco como una dicotomía que es la siguiente, ¿no? Una solución a la generación de estos criterios sería lo que nosotros llamamos la positivista, ¿no? Entonces esperar, básicamente esta consiste en esperar que desde la perspectiva, desde la investigación en educación matemática, nos dirán los profesores cuáles son los criterios que hay que
que tener en cuenta, nos dirán exactamente qué variables hay que modificar para conseguir los resultados, en fin, esperar de alguna manera que la solución nos venga por la investigación en la educación matemática, ¿no? Y la otra es la perspectiva consensual, entonces voy a comentar un poco con más detalle cada una de estas dos perspectivas. Entonces, la primera, la perspectiva positivista, más o menos espera que sea la investigación, la gente que hace tesis doctorales, etcétera, la que nos dirá, por ejemplo, cuáles son las causas que hay que modificar para conseguir los efectos que queremos, etcétera, o nos dirá cuáles son las condiciones y restricciones que hay que tener en cuenta para conseguir un objetivo, etcétera. Nos dirán, de alguna manera, las cosas bastante como tienen que ser, ¿no? Básicamente la idea es que nos van a ofrecer prácticas que funcionan porque hay muchas evidencias de que funcionan. Esta es la idea, ¿no? Son prácticas basadas en evidencias que son resultado de muchas investigaciones. Por ejemplo, a lo mejor ponen un grupo control y otro grupo experimental y luego miran los resultados, o hacen meta-investigaciones de muchas investigaciones de estas y meta-investigaciones de esto, y después con mucho aparato estadístico, etcétera, llegan al resultado de que hay prácticas que funcionan y un poco nos dicen, oiga, haga esto, porque esto está muy evidenciado, que tenemos muchas evidencias científicas, objetivas, está muy testado para asegurar que esto funciona, ¿no? Bien, esto es una vía, digamos, muy amplia en estos momentos. Y desde ese punto de vista, pues básicamente la estrategia es que los expertos que utilizarán todos estos resultados, elaborarán unos materiales que los profesores tienen que seguir, ¿no? Porque estos materiales están basados en unas evidencias científicas muy testadas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco el planteamiento. Enfrente de este planteamiento, bueno, quiero decir que esto tiene muchos problemas, este planteamiento positivista. Primer problema es que sitúa al profesor simplemente como un usuario, ¿no? De lo que hacen otras personas, ¿no? Este es un nivel. Pero el otro nivel es que no está claro que lo que ha funcionado en un contexto anterior, que sobre todo esto son historias pasadas, las prácticas con evidencias son historias pasadas y nadie nos asegura que una historia pasada en un contexto diferente en el futuro las cosas sean exactamente iguales como o se produzcan los mismos efectos que se produjeron en las historias anteriores, ¿no? Y luego, normalmente, estas prácticas que funcionan, pues muchas veces no tienen en cuenta la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a veces tú con toda muy buena intención haces algo esperando que funcionará muy bien y el efecto es todo lo contrario, etc., ¿no? Es decir, de alguna manera se puede criticar este punto de vista porque no tiene en cuenta la complejidad del aula, porque proyecta historias pasadas a historias futuras y porque de alguna manera pone al profesor en un papel secundario, ¿no? Bien, enfrente de esta perspectiva está lo que nosotros llamamos la perspectiva consensual, ¿no? Quiere decir, lo que se trata es de consensuar criterios de calidad, principios, etcétera. De momento uso la palabra calidad, después la cuestionaré, pero de momento no quiero cuestionarla. Entonces, desde esta perspectiva, si bien se considera importante, efectivamente, toda la investigación realizada, lo que se dice es que no solo es la investigación la que tiene que opinar sobre lo que se va a considerar como la mejor enseñanza de las matemáticas, sino que tienen que ser los investigadores y además todos los implicados, es decir, los alumnos, los profesores, los padres, la administración, etc. Es decir, toda la comunidad educativa y naturalmente los investigadores se tienen que intentar poner en una situación de buscar qué es lo mejor, encontrar el mejor argumento y plantear un poco unos criterios de calidad que son aquellos que van a guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas, aquello que se considera como mejor, ¿no? Estos criterios funcionan a priori, nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, nos dirán, oiga, usted tiene que procurar incorporar tecnología, usted tiene que procurar motivar a los alumnos, usted tiene que procurar hacer unas matemáticas contextualizadas, realistas, etc.
y nos guiarán sobre lo que tenemos que hacer. Y a posteriori, una vez realizado, podremos valorar si lo que hemos hecho ha seguido estos principios y a lo mejor por diferentes motivos, por el contexto, la situación en que nos encontramos, resulta que esto no se ha hecho, ¿no? Y nos permitirá valorar hasta qué punto hemos seguido estos criterios o no. Es muy importante esto de aquí porque ¿qué significa el pasar de prácticas con evidencias, prácticas que funcionan con evidencias y científicamente, a decir, oiga, vamos a tomar unos criterios orientativos de cara al futuro, ¿no? Lo que estamos diciendo es que las perspectivas de éxito anteriores que la investigación científica documenta, que hay muchísima, las vamos a proyectar hacia el futuro simplemente como criterios orientativos. En lugar de decir, okay, haga esto porque seguro que le funciona porque ha funcionado siempre, ¿no? Y tenemos pruebas evidentes de que funciona. No. Históricamente, en historias anteriores, esto ha funcionado y ha tenido un cierto éxito. Le sugerimos que usted tenga en cuenta este criterio a la hora de diseñar sus clases y a la hora de implementarlas, ¿no? Este es un punto clave que diferencia nuestro planteamiento del planteamiento de las prácticas que funcionan basadas en evidencias. Bien, entonces, como digo, nosotros nos situamos en esta perspectiva consensual. Y bien, entonces nuestra propuesta, que son los criterios de la didáctica, lo que hace básicamente es, en estas tendencias actuales de la enseñanza de las matemáticas que gozan de un cierto acuerdo, aunque sea un acuerdo parcial, más que nada sería en el mundo occidental, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, cuando hablamos de la motivación, en el mundo oriental sería diferente el tema de la motivación. Si hablamos del principio de equidad, en el mundo musulmán sería un poco diferente, etcétera, ¿no? Pero en lo que sería el mundo más o menos que podríamos llamar occidental, hay unas ciertas tendencias que gozan de bastante consenso. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en los criterios de la didáctica es ir a estas tendencias y hemos hecho una propuesta en criterios, componentes e indicadores, ¿no? Es decir, lo que hemos sido un poco organizar estas tendencias. Y entonces hacemos la propuesta de los criterios de la didáctica. Pero, ¿por qué decimos que son consensuales? Son consensuales no porque nos pongamos ahora todos de acuerdo a discutirlos aquí, sino porque los hemos tomado, nos hemos procurado de tomarlos de tendencias que gozan de un cierto consenso, ¿no? Y además resulta que estos criterios uno los puede inferir y los puede encontrar en los comentarios de los profesores. Pues para ser más preciso, ciertos comentarios de los profesores se pueden reinterpretar como criterio que usan los criterios de la didáctica, pero no es que los usen porque se los hayamos enseñado, sino porque ellos, por este esquema que les enseño aquí, los toman de estas tendencias y nosotros también los tomamos de estas tendencias. Por tanto, no es extraño que, por ejemplo, si un profesor que yo ponga en los criterios de unidad didáctica la importancia de motivar a los alumnos como un criterio y que me encuentre que los profesores digan que es importante motivar a los alumnos, ¿no? Entonces, yo puedo reinterpretar, insisto en reinterpretar ciertas afirmaciones como uso de los criterios, ¿no? Bien, dicho esto, pues es una propuesta como puede haber otras, ¿no? Es decir, de hecho, si uno mira la educación matemática, hay bastantes autores que intentan hacer unos listados de criterios para asegurar la calidad de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, la propuesta de los criterios de la didáctica es una de las diversas que hay. ¿Nosotros dónde la hemos sacado? Como digo, como hemos buscado esta idea consensual, la hemos buscado de los handbooks, donde más o menos puedes encontrar las tendencias actuales sobre la enseñanza de las matemáticas. Hemos mirado algunos resultados generados por la comunidad científica en los que hay bastante acuerdo. Hemos mirado también principios del STM, porque la elaboración del STM del 2000 siguió todo este discurso consensual que he comentado antes. Y todo esto, pues de todo esto hemos hecho una síntesis que hemos procurado que sea operativa y la hemos desglosado en componentes, criterios, criterios, componentes e indicadores. Y insisto en que son consensuales, nosotros creemos que son consensuales, ¿por qué? Porque lo hemos tomado de esta diapositiva que ven ustedes, de lo que hemos visto en lo que consideramos que hay bastante acuerdo.
Bien, entonces, ¿cuáles son estos criterios de idoneidad didáctica? Hay que decir que nuestra primera idea fue la idea del término de la eficiencia, ¿no? Nuestra primera idea fue pensar con la idea de la eficiencia, ¿no? No, perdón, de la eficacia, ¿no? Nuestra primera idea fue pensar en términos de eficacia, ¿no? Entonces, evidentemente, un criterio sería, si queremos hablar de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, bueno, tenemos que enseñar unas buenas matemáticas, ¿no? Entonces, nos parece aquí un principio de que hay que enseñar unas matemáticas de calidad, que sería el criterio epistémico, el de la disciplina, el de las matemáticas, ¿no? O sea, tenemos que enseñar unas buenas matemáticas. Y el segundo, que está con la idea de la eficacia, fue el principio cognitivo, que el núcleo es el aprendizaje. Es decir, no basta enseñar unas buenas matemáticas, los alumnos tienen que aprenderlas. Es decir, si queremos hablar de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, hay que enseñar buenas matemáticas y los alumnos tienen que aprenderlas. Quizás a lo mejor por la edad que tengan ustedes, me imagino que la mayoría son más jóvenes que yo, quizás esto le puede parecer algo como evidente, natural, una perogrullada, algo clarísimo, ¿no? Pero no ha sido así históricamente, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba matemáticas tenía profesores que en algún examen suspendían al 100% y en la mayoría, con suerte, pasaba un 4 o 5% y un 95% suspendía. ¿Por qué? Porque este profesor, su problema era enseñar matemáticas. Que el alumno aprendiese no era su problema, era el problema del alumno, ¿no? Entonces, nosotros aquí consideramos que es importante esta idoneidad cognitiva, que el núcleo es que hay aprendizaje del alumno, y entonces, de alguna manera, decimos que el aprendizaje no es solo un tema del alumno, sino que es el resultado del proceso, y por tanto el aprendizaje es del alumno y también del profesor y de todas las acciones que haya tomado el profesor, ¿no? Ya digo que esto ahora puede parecer como algo claro, pero no ha sido así históricamente, ¿no? Entonces nosotros introducimos este principio cognitivo, es decir, está muy bien, hay que enseñar buenas matemáticas, pero el alumno tiene que aprenderlas, ¿no? Luego el otro principio que planteamos es el principio ecológico, que tiene que ver con toda la idea de competencia. Hoy en día se supone que saber matemáticas es ser competente en el uso de las matemáticas. Es decir, la idea de competencia en el fondo, lo que viene a decir es que, oiga, lo que usted le enseña de matemáticas tiene que ser útil a la persona en el entorno donde se va a mover, ¿no? Entonces recogemos esta idea y nosotros que tenemos que enseñar unas buenas matemáticas. Los alumnos tienen que aprenderlas, pero tienen que ser útiles en el entorno donde se va a mover el alumno, ¿no? Y si estamos hablando de un alumno de enseñanza obligatoria, pues tienen que ser útiles para que no sean un analfabeto en este mundo complicado. Si estamos hablando de un arquitecto, tienen que ser útiles para que no le caigan las casas, ¿no? Y si estamos de un economista, pues para solucionar problemas de su profesión, ¿no? Esto también puede parecer algo como muy evidente, pero yo, por ejemplo, hice una tesis en una facultad de economía en Venezuela, donde las matemáticas eran completamente formalistas y en ningún momento tenían nada que ver con la profesión del economista, ¿no? Y toda esta historia de las ciencias básicas y la ingeniería, pues iría un poco en contra de esta idea, ¿no? Bien, entonces tenemos que enseñar las matemáticas, los alumnos tienen que aprender y tienen que ser útiles. Ahora bien, si yo enseño una buena matemática, los alumnos aprenden y son útiles y tal, pero consigo que los alumnos odien las matemáticas, estén desmotivados, con baja autoestima, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la enseñanza de las matemáticas, especialmente los 6 y los 12 años, ¿no? Pues digamos que tendríamos poco éxito, ¿no? Entonces hay que enseñar buenas matemáticas, los alumnos tienen que aprender, tienen que ser útiles, pero además tienen que interesar. O como mínimo tenemos que conseguir no desmotivarlos y que no terminen con baja autoestima y todo esto, ¿no? Entonces hay que crear también un principio de tipo emocional afectivo. Bien, también tengo que generar, si yo quiero enseñar buenas matemáticas, que sean útiles, que sean interesantes, etcétera, yo puedo hacerlo, ¿no? Porque en todo esto, insisto, yo iba con la idea de la eficacia. Cuando digo eficacia, ¿qué quiero decir? La primera eficacia es que tiene que haber aprendizaje. O sea,
que el proceso de enseñanza-aprendizaje haya sido eficaz, quiere decir que los alumnos han aprendido. Y los otros comentarios son matices de lo que tienen que aprender, pero tienen que aprender unas buenas matemáticas, tienen que aprender unas matemáticas útiles, tienen que aprender unas matemáticas que les interesen, son como matices a la eficacia. Pero ahora viene el tema de la eficiencia, ¿no? Que es otra historia bastante diferente, que es la siguiente. Es decir, yo tengo que enseñar unas buenas matemáticas, el alumno tiene que aprenderlas, tienen que ser útiles, le tienen que interesar, pero claro, si yo estoy explicando las derivadas, quizás pueda conseguir todo esto, ¿no? Empiezo a explicar los diferentes significados de la derivada, que si pendiente de la recta tangente, que si límite de las tasas medias, si velocidad instantánea, procuro hacerles ver la utilidad en diferentes... Y estoy 6 meses para hacer esto, quizás consiga todo esto, pero el problema es que la institución no me da 6 meses para hacer esto, la institución quizás me dé 15 o 20 días para hacer todo esto, ¿no? Entonces el problema aparece que yo tengo que hacer todas estas cosas, pero tengo que hacerlas con los medios que me da la institución. Y aquí ya aparece la eficacia, se convierte en eficiencia, ¿no? No es simplemente hay que ser eficaz, sino hay que ser eficiente. Es decir, tenemos que hacer todas estas cosas con los medios, con lo cual aparece un principio de un uso adecuado de los medios de los que dispongo, que son muy variados. Son desde el espacio físico, el aula, los horarios que tengo, los recursos manipulativos, tecnológicos, el tiempo que me dan para hacer las clases, etcétera, todo esto. Entonces aparecería esta idea que ya introduce la idea de la eficiencia. Y luego, para que todo esto pase, para que yo pueda enseñar buenas matemáticas, que los alumnos las aprendan, les interesen, sean útiles y lo pueda hacer con los recursos que tengo, yo tengo que hacer una muy buena gestión de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para resolver las dificultades, las dudas y permitir que todo esto fluya, ¿no? Entonces aparece aquí un principio de buena gestión, un principio de idoneidad interaccional que de manera asegura que se vayan resolviendo las dificultades y el proceso avance, ¿no? Bien, entonces decimos que un buen proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es aquel en donde pasan todas estas cosas, ¿no? Y entonces utilizamos la metáfora del hexágono regular, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que dice muchas veces la administración, que solo se fija en los resultados de los alumnos de aprendizaje, nosotros decimos que, bueno, que hay que tener en cuenta todas estas cosas, porque yo puedo conseguir, por ejemplo, que los alumnos tengan un 100% de éxito a base de rebajar mucho los contenidos matemáticos, ¿no? Entonces, tienen que pasar todas estas cosas más o menos al mismo tiempo, ¿no? Por esto es la metáfora del hexágono regular. El otro hexágono que tienen ustedes es la dura realidad de lo que pasa cuando uno ha implementado un proceso de enseñanza-aprendizaje que, aunque vaya con todas las buenas intenciones de que les haga el hexágono regular, el contexto, los imprevistos, etcétera, etcétera, normalmente todos terminamos con unos hexágonos relativamente irregulares. Entonces, el hexágono regular sería el ideal y el hexágono interior es el real, el que resulta después de haber hecho la implementación. Bien, estos son los principios, los grandes criterios que utilizamos, pero bueno, ustedes hasta ahora pueden decir, bueno, esto está muy bien, pero bueno, ¿qué quiere decir unas buenas matemáticas? ¿Qué quiere decir que los alumnos aprendan? ¿Qué quiere decir que los alumnos se interesen? En fin, pueden empezar a plantear este tipo de cuestiones, que es muy normal que las planteen, porque entonces, evidentemente, todo esto tiene que hacerse operativo, ¿no? Entonces, el siguiente nivel es hacer todo esto operativo a base de concretar los criterios en componentes y los componentes en indicadores, ¿no? Y es un poco lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, para el epistémico, el criterio de idoneidad epistémica lo descomponemos en diferentes componentes y para estos componentes proponemos una serie de indicadores, ¿no? Bueno, ¿cuál es el primer componente que aparece? Que no es que salga inmediatamente, pero a base de discutir bastante con los participantes del grupo, el primer criterio es errores, ¿no? Es decir, o sea, usted cuando explica matemáticas tiene que explicar unas matemáticas sin errores, ¿no? No quiere decir que no pueda cometer algún error, pero la cuestión, y que no lo pueda aprovechar didácticamente y tal, pero lo que no puede hacer es ir cometiendo siempre errores con la excusa de que los aprovecha didácticamente. Es decir, el primer criterio y más básico es que tenemos que hacer unas matemáticas que no sean erróneas, ¿no?
Esto sobre todo que yo trabajo en la formación inicial de profesores es muy importante porque ellos cometen muchos errores, a veces por los nervios, el miedo escénico, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el primer nivel. Una vez que nos hemos puesto de acuerdo que un nivel más básico para hablar de calidad de las matemáticas es que no sean erróneas, el segundo tema que entramos en la discusión es, bueno, puede que no cometas errores, pero de lo que no te libras, de ninguna manera, es de cometer ambigüedades, ¿no? Porque a pesar de que se dice que las matemáticas es un lenguaje muy preciso, muy exacto, etcétera, cuando tú explicas las matemáticas, intentas hacer comentarios intuitivos, etcétera, y muchas veces pues produces ambigüedades, ¿no? Por ejemplo, usando metáforas, ¿no? Tenemos miles de ejemplos de profesores que, no sé, por ejemplo, había una que explicaba que la función logarítmica tiene una asíntota vertical en el eje de ordenadas y explicaba que la asíntota pues, era una cerca electrificada y cuando la función se acercaba a la cerca se le electrocutaba y por esto la función nunca tocaba el eje de ordenadas, ¿no? O la otra que explicaba que las funciones eran como unas máquinas, por aquí entra una variable, sale otra variable, el día del examen pregunta qué son las funciones y el alumno le contesta que son una máquina, ¿no? Es decir, el uso de metáforas es muy habitual en los profesores y genera muchas ambigüedades. Entonces, trabajamos mucho la idea de ambigüedades, que podía estar aquí 4 horas hablando, poniendo ejemplos de ambigüedades, pero la idea es decir, bueno, errores quizás puedes evitarlos, pero lo que es inevitable son las ambigüedades, ¿no? Lo que pasa es que una vez que tú te des cuenta que esta ambigüedad puede haber creado confusión o errores en los alumnos, la próxima vez que la expliques, contrólala un poquito más, ¿no? Por ejemplo, había un problema que ponía, para ir en contra de la idea de que las funciones son un dibujo de la situación, ponía un problema de alguien que se lanzaba en paracaídas, ¿no? Y en un momento determinado abría el paracaídas, pero en lugar de pedirle la distancia del paracaidista al suelo, se le pedía del paracaidista al avión, ¿no? De tal manera que la gráfica salía como contraintuitivo a la idea que tenías de alguien que cae en paracaídas, ¿no? Pero la cuestión que la pregunta era, ¿cómo explicas que la gráfica suba cuando el paracaidista cae, ¿no? La gráfica ni sube ni deja de subir, ¿no? Pero este tipo de lenguaje es muy habitual en las clases, ¿no? Entonces analizamos mucho el tema de las ambigüedades y le decimos, las ambigüedades son inevitables, incluso, pero si te das cuenta de que alguna de estas ambigüedades ha creado problemas importantes, pues procura controlarlas, en definitiva, ¿no? Estos serían los 2 criterios más básicos, luego pasamos a unos criterios un poquito más etéreos. La idea de buenas matemáticas es cuando tú haces una actividad matemática en la que los alumnos desarrollan los procesos relevantes de la actividad matemática, ¿no? Y con esto quiero decir la resolución de problemas, la modelización, las conexiones, etcétera, ¿no? La argumentación. Entonces, la idea es que mi secuencia de tareas deben procurar, dentro de todas las limitaciones, etcétera, procurar fomentar que los alumnos realicen estos procesos que se consideran relevantes, ¿no? Y por último, introducimos la idea de la representatividad de la complejidad de la noción de enseñar, porque, bueno, casi la mayoría de los objetos matemáticos a lo largo de la historia han tenido diferentes interpretaciones y esto lo ligamos con la idea de la competencia. Hoy en día insistimos mucho, al menos en España y en muchos países, en que saber matemáticas es ser competente matemáticamente hablando. Y esto quiere decir que las matemáticas que les enseñemos les tienen que servir a la persona para resolver una variedad de problemas matemáticos, ¿no? Entonces, si queremos que alguien sea de una variedad de problemas, si yo le enseño una versión del objeto matemático que tiene que aplicar para resolver el problema, pues resolverá un tipo de problema, ¿no? Pero si yo lo que quiero es que resuelva una variedad de problemas, es evidente que si yo le doy varios significados, varias interpretaciones bien conectadas, le estoy dando una malla que le permite resolver una variedad de problemas mucho mayor que si le doy una cosa muy parcial y muy sesgada, ¿no? Entonces, la idea es que dentro de las limitaciones que tiene un profesor, que son muchas, si puedes dar 2 interpretaciones, 2 formas de representar y conectarlas, etcétera, mucho mejor que si das
¿no? Entonces, esta es voy un poco rápido, pero todo esto ocupa mucho tiempo de discusión. Bien, entonces hacemos lo mismo para cada criterio de estos, vamos poniendo unos componentes, unos indicadores, etcétera, ¿no? Aquí voy poniendo los otros. Y bien, no voy a entrar en detalle con los componentes o indicadores y luego las preguntas a quien quiere preguntar. Luego lo que hacemos es insistir mucho en que esta idea de los criterios son principios y por tanto son normas. O sea, los criterios son normas en el sentido de que, oiga, usted debe procurar hacer tal cosa, ¿no? Entonces son normas. Y entonces hicimos la idea de que las normas pues básicamente pueden ser de dos tipos, pueden ser principios o pueden ser reglas. Las reglas se siguen o no se siguen. Y cuando hay una disparidad entre dos reglas, normalmente lo que se hace es generar una regla que dice cuándo usar una y cuándo usar la otra, ¿no? Pero siempre es o se siguen o no se siguen. En cambio, los principios funcionan por peso. Los sigues más o menos, ¿no? Entonces, decimos que todos estos criterios funcionan por peso, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer unas buenas matemáticas, entonces la idea es que procures hacer el máximo de buenas matemáticas, ¿no? Tienes que procurar que haya aprendizaje, pues procura que haya el máximo de aprendizaje, etcétera, ¿no? Y entonces, además, como funcionan por peso, estos criterios, en el contexto donde el profesor trabaja, a lo mejor entre sí entran en contradicción. Y entonces el profesor en su contexto tiene que darle a cada uno de estos principios mayor o menor peso en base a su criterio, en base al contexto, etcétera, ¿no? Entonces insistimos mucho en que la idea es que a priori tú deberías conseguir todas estas cosas. En la práctica es muy difícil porque te encuentras con miles de problemas esperados, el contexto no permite todas estas cosas, entonces tú tienes que priorizar a lo mejor un principio más que otro, aunque siempre tienes que procurar que haya el máximo de equilibrio posible, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo experiencia con alumnos muy conflictivos, cuando daba clases a alumnos muy conflictivos, daba más prioridad al criterio emocional que a otros criterios, ¿no? Bien, entonces insistimos mucho en esta idea de que a priori todo es muy bonito y todo está muy bien, pero luego cuando tienes que hacerlo en tu contexto, aparecen todos los problemas para que todas estas cosas que en principio están la mar de bien y que son unas matemáticas muy buenas, etcétera, etcétera, es muy difícil que en su contexto y teniendo en cuenta todas las limitaciones lo pueda conseguir, ¿no? Entonces el profesor tiene que tener posibilidad de dar más o menos peso a cada uno de estos criterios. En fin, entonces aquí es cuando aparece por qué hablamos de idoneidad y no hablamos de calidad. Fíjese que yo al principio estaba hablando del término de calidad y no es cuestión. Entonces, digamos, nosotros como grupo hemos hecho un recorrido, como digo, de la eficacia a la eficiencia a la idoneidad, ¿no? Entonces empezamos con la eficacia, con esta idea, tiene que haber aprendizaje, los alumnos tienen que aprender, que sería la idea fundamental de la eficacia. Luego vimos los matices a esta eficacia, tienen que aprender unas buenas matemáticas, tienen que aprender unas matemáticas útiles, etc. Luego introducimos el criterio de medios, que siempre es un criterio que va un poco separado a los demás, tiene como vida, come en una mesa diferente a los demás, porque introduce la idea de la eficiencia, ¿no? Porque claro, yo tengo que hacer todas estas cosas, pero con los recursos que tengo. Y aparece la idea de la eficiencia. Y luego aparece la idea de la idoneidad. Es que, bueno, yo tengo que ser eficiente, pero estoy en un contexto y el contexto determina muchísimas cosas, entonces yo tengo que poder decidir lo que es más idóneo en aquel contexto y entonces tengo que poder dar más peso o menos peso a alguno de estos criterios en función del contexto. Y por esto hablamos de la idoneidad en lugar de hablar de la calidad, porque para nuestra forma de entender la calidad es a priori y la idoneidad es a posteriori, ¿no? Entonces podemos entender que la idoneidad es la calidad relativizada y condicionada por el contexto y por el criterio del profesor. Bueno, entonces voy a terminar diciendo, yo aquí quería un poco comentar los usos y la evolución de la idoneidad didáctica. Voy a ir muy rápido. El inicio de la idoneidad didáctica es una propuesta teórica, es decir, viene del modelo del enfoque antisemiótico que genera una propuesta teórica con unos criterios, unos componentes, todo esto es teórico.
Y esta propuesta teórica es un componente que está integrada dentro de todo el modelo de LEOS, etc., ¿no? Entonces, una propuesta, en la primera etapa es una propuesta teórica. Ah, bien, como he dicho, como es una propuesta consensual, tú puedes ver que los profesores usan muchos de estos criterios sin habérselos enseñado, ¿no? Por lo tanto, ha habido en una segunda etapa, una vez ya se tenía el constructo teórico, se utilizó este constructo para investigar los criterios que orientan la práctica del profesor. Es decir, se tomaron como categorías a priori, una lista de criterios, que tú podías ver si los profesores los usaban o no. Entonces se ha usado los criterios como unas categorías a priori para investigar los criterios que orientan la práctica del profesor. Y hay varias investigaciones en este sentido. En la etapa 3, hemos pasado a una cosa bastante diferente, que ha sido formar a los profesores, o sea, introducir en la formación inicial y en la formación continua ciclos formativos para enseñar los criterios de la didáctica y para que los profesores lo usen como guía para orientar su práctica. Entonces, los enseñamos y luego los profesores reflexionan con estos criterios y luego rediseñan sus unidades didácticas con estos criterios. Incluso ahora también empiezan a diseñarlos con estos criterios, ¿no? Entonces, tenemos muchísimos trabajos de uso en la formación continua e inicial de estos criterios. Pero yo quiero señalar dos cosas. El hecho de poner a funcionar una herramienta teórica, digamos, elaborada en el laboratorio, ponerla a funcionar en la formación, ha hecho que tengamos que reordenar algunos de estos componentes, escribirlos de manera diferente para que los alumnos los puedan entender, ¿no? Entonces, por esto a lo mejor encontrarán ustedes diferentes versiones de los criterios de la didáctica. Depende si toman las primeras propuestas teóricas o toman la que he explicado, es el resultado de muchas horas de formación. Nosotros lo que yo he explicado es el resultado de, digamos, hacer la herramienta útil en la formación de profesores. Y por esto es un poco diferente en algunos de los que estaban inicialmente, ¿no? Y se ha simplificado en parte. Y ahora en la etapa, otra etapa, 4 y 5, es que hay mucha gente que intenta, digamos, hasta ahora he dicho dos, ¿no? Una que sería que los profesores usen esta pauta para organizar su reflexión, la 1. La 2 sería utilizarlas como categorías a priori para investigar los criterios que orientan la práctica del profesor, pero luego ha aparecido algunos estudios que se sitúan en una posición externa e intentan evaluar o medir la idoneidad del proceso de aprendizaje desde fuera, ¿no? Y aquí aparece el problema de cómo medir la idoneidad didáctica, y en esto hay bastante gente que está trabajando, ¿no? Y otro aspecto último con el que también trabajamos nosotros es que hemos visto que en todos estos comentarios que he explicado al principio, los profesores de alguna manera están usando ciertos criterios, a veces de una forma desordenada, caótica, etcétera, pero algunas veces lo hacen en medio de un texto que se puede considerar una argumentación práctica, en el sentido de por qué hago esto y por qué no lo hago, una argumentación práctica. Entonces ahora lo que estamos haciendo también es, cuando los comentarios tienen una estructura argumentativa, estamos estudiando la argumentación práctica del profesor y el papel que juegan los criterios en esta argumentación práctica. Bueno, y lo dejo aquí. Vale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si está activado. Creo que no sé. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Vicente, por esta conferencia plenaria. Por el tiempo, no sé, creo que hay tiempo para una pregunta de los presentes aquí en la sala, si quieren hacer alguna consulta. Sí, doctora Iglesia Guzmán, tiene la palabra, Vicente. A mí me gustó el enfoque que dio de su taller para partir de ahí a la teoría. Entonces, en los comentarios que los profesores hicieron, aparecen ideas de ciudadanía y de género. Al parecer, en los comentarios no hay. Es así.
¿Estás con el micrófono apagado, Vicente? Depende un poco también de la tarea inicial que pongamos, ¿no? Pues según la tarea que pongamos pueden aparecer más el tema de la ciudadanía. Bueno, lo que sí aparece bastante es que en términos de cuando analizan la interacción y la gestión que hace el profesor, por ejemplo, hay comentarios, no en esta tarea concreta porque no hay gestión, pero si yo hubiera puesto un episodio real de aula, aparecería si el profesor, cómo gestiona el profesor, si incluye o excluye alumnos, ¿no? Entonces aparecían estos problemas de inclusión, exclusión y según cómo sea la tarea podía aparecer también cuestiones de ciudadanía, etcétera, ¿no? Pero efectivamente por la tarea que hemos puesto no se fomenta que aparezcan directamente este tipo de comentarios y no aparecieron, ¿no? Y otra pregunta por ti. En todos los criterios de idoneidad, ¿en cuál de ellos podría integrarse la ciudadanía y el género? Nosotros lo integramos en el ecológico. Nosotros lo integramos en el ecológico, es decir, la idea del ecológico es que las matemáticas tienen que tener en cuenta el entorno en el que están, ¿no? Y este entorno la idea de entorno es una cosa muy, muy amplia. Empieza con el entorno curricular. El primer componente es que usted tiene que adaptarse a los componentes curriculares y en los componentes curriculares, al menos en España, es cuando aparecen todas estas competencias transversales. Porque no sé usted, no sé qué país es, ¿no? Pero, por ejemplo, en España hay competencia matemática y competencias transversales. Las competencias transversales es de la ciudadanía, pero nosotros cuando hacemos matemáticas tenemos que desarrollar la competencia matemática y las transversales. Por tanto, simplemente el simple hecho que yo diga tengo que tener en cuenta el currículum, que es el primer entorno, ahí aparecen las competencias transversales como ciudadanía, etcétera. Pero no solo esto, puedo hablar del entorno social y laboral y cultural de donde me encuentro, puedo hablar del entorno con las otras asignaturas. En fin, la idea del entorno es muy amplia y en el entorno para nosotros entran estos aspectos. Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Tiene la palabra la profesora Lupita Lugo. Primeramente, profesor, agradecer por la conferencia que nos ha dado el día de hoy. Ojalá que en un futuro tengamos oportunidad de conocer más detalle esas últimas etapas, sobre todo la 3 y 4, y que en cierta medida creo que eso respondía a la primera pregunta que tenía, que era en qué casos podríamos utilizar los criterios de idoneidad didáctica, es decir, qué tipo de problemas de investigación podrían abordar los estudiantes de magíster o doctorado con los criterios de idoneidad didáctica. Pero como comento, en cierta forma lo hemos visto con las etapas 2, 3 y 4. Así que me gustaría si más bien pudiéramos enfocarnos en que nos comente cómo se relacionan otras herramientas del enfoque autosemiótico con la idoneidad didáctica. ¿Cómo se relacionan? Bueno, de hecho, es una pregunta muy amplia esta para contestarla, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo hablo que la idoneidad didáctica nosotros hablamos de los componentes de errores y ambigüedades, ¿no? Pues esto en el fondo, la noción teórica que hay detrás es la noción de conflicto semiótico, ¿no? Lo que pasa es que a los profesores no le hablamos de conflictos semióticos y tal, porque a lo mejor no terminan de entenderlo, lo adaptamos con errores y ambigüedades y poner muchos ejemplos, ¿no? Pero detrás está la noción de conflicto semiótico. Cuando hablamos de la complejidad, tener en cuenta la complejidad y dentro de lo posible explicar una cierta muestra representativa de esta complejidad, aquí aparece todo el tema de los significados, los diferentes significados que tienen los objetos matemáticos. Entonces podríamos hacer un estudio previo de esta complejidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de hecho está bastante ligada. La idoneidad didáctica es una herramienta que sirve para desarrollar la competencia, bueno, concretamente la subcompetencia de valoración de la idoneidad didáctica, que es una subcompetencia de la competencia de análisis de intervención didáctica. Es decir, que es un componente, yo lo he enseñado muy rápidamente, que está integrado en todo el esquema teórico del enfoque semiótico. Entonces, para algunos de estos componentes poderlos trabajar a fondo,
se necesitan herramientas del enfoque para trabajarlos, ¿no? Lo que pasa es que esto depende bastante del tiempo. En nuestro caso, en la formación que tenemos, no tenemos tiempo para hacer este trabajo previo con las otras herramientas y los usamos sin conectarlo con las otras herramientas, pero sería mucho mejor, ¿no? Y como he dicho, yo más o menos he señalado que hay como 3 grandes líneas de uso de los criterios y son las que se puede hacer bastante investigaciones, ¿no? La primera sería usarlos como unas categorías a priori para inferir los criterios que usan los profesores, ¿no? La otra sería ya en dispositivos, o sea, en ciclos formativos, en programas de formación, ver cómo se explican, ver qué han entendido los profesores, ver qué no han entendido, ¿no? Cómo se desarrollan, cómo los usan, y todo hay un margen de investigación que es lo que estamos haciendo nosotros. Y luego hay toda esta tendencia de intentar situarse externamente y buscar el problema de la medición, la valoración de la idoneidad, por ahí, ¿no? No sé si te contesto o... Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar lectura, Vicens, a una pregunta más por el tiempo que está en el chat y nos va a hacer el favor, Graciela, de leerla. Bueno, en el chat ya se habla sobre la complejidad que esta herramienta implica y se nos hacen algunas preguntas como cómo incorporar a todos los actores, es decir, profesores, estudiantes, y demás profesores, qué entender por buenas matemáticas y cómo poder apoyar a los profesores para poder hacer este tipo de análisis. Bueno, voy a empezar por la última. Nosotros hacemos, o sea, nosotros en un máster, yo concretamente coordino un máster de futuros profesores, ¿no? Y entonces, con el poco tiempo que tengo en este máster y que me dan, yo lo que hago es explicar esta herramienta y luego los profesores la usan en su trabajo final de máster, ¿no? Entonces tenemos como 600 trabajos final de máster que se han realizado con este tipo de herramienta. Entonces, nosotros lo que hacemos es explicarla en programas de formación y los profesores las usan, ¿no? Las explicamos con el tiempo que tenemos y procuramos hacer una adaptación más o menos didáctica de estos constructos, ¿no? Es evidente que cuando hay un componente, cuando yo digo la complejidad, tener en cuenta la complejidad y procurar una muestra representativa de la complejidad, luego hay muchísimos ejemplos. Empezamos con la idea de función, que es que esta idea de complejidad, por ejemplo, no sé en otros países, pero en España, curiosamente está incorporada en las fracciones y está incorporada en las funciones, ¿no? Si usted mira los currículums español, cuando hablan o en educación infantil, de la constitución del número, ahí ya el currículum explícitamente habla de la complejidad, ¿no? En el caso de las fracciones, que habla de los diferentes significados, y en el caso de las funciones, que habla de las diferentes representaciones, ¿no? Entonces lo que hacemos es empezar por estos casos que están como más claros en el currículum, empezamos a trabajar la idea de la complejidad y luego pasamos a otros ejemplos, que hay muchos ejemplos. Pero bueno, lo que no hacemos es trabajar la complejidad de todos los objetos matemáticos que ellos pueden enseñar. Al final le queda al alumno el problema de buscar el análisis de su complejidad, ¿no? Que es muy interesante ver cómo han interpretado esta idea en las nociones que nosotros no hemos trabajado en el aula, ¿no? Por ejemplo, yo puedo trabajar las funciones, pero no trabajo las cónicas, ¿no? Pero algún alumno tiene que explicar las cónicas y entonces se tiene que preocupar él de cómo entiende la complejidad, ¿no? Y por ahí hay trabajos hay resultados muy interesantes, ¿no? Esto creo que era la última, ¿no? Y Sí. en las otras ya me he perdido. Yo creí que era la última pregunta. Las anteriores eran respecto a qué entender por buenas matemáticas y cómo incorporar a los diversos actores. Claro, el tema de que tener por buenas matemáticas es un tema muy complicado porque hay un tema previo, o sea, yo he hecho una pequeña experiencia previa que es con grupos matemáticos, incluso matemáticos famosos, por decirlo de alguna manera, ponerles un vídeo de una clase y preguntar qué matemáticas observan. No ya decirles si les parecen unas buenas matemáticas, sino simplemente qué han observado desde el punto de vista matemático, ¿no? Y la verdad es que no hay un paradigma de observación. Es decir, no hay
un acuerdo entre qué matemáticas hay en un episodio. Según cada enfoque teórico, va a encontrar unas matemáticas o va a encontrar otras, ¿no? Pero ponernos de acuerdo en qué matemáticas hay en el episodio, esto ya no es posible en el área de educación matemáticas, bueno, mucho menos ponernos de acuerdo sobre lo que son las buenas matemáticas. Entonces procuramos trabajar estas ideas básicas en las que parece que más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Entonces la primera es esta idea de que no haya errores. Pero una vez que yo hago unas matemáticas sin errores, yo puedo explicar, ahora voy a exagerar, ¿no? Estoy todo el curso explicando que 2 más 2 es 4, el día del examen pregunto cuánto es 2 más 2 es 4 y voy a tener un 100% de éxito y he explicado unas matemáticas sin ningún error, ¿no? Pero claro, cuando decimos buenas matemáticas no basta que no haya errores, ¿no? Queremos que haya resolución de problemas, que haya modelización, entonces, bueno, vamos introduciendo todos estos elementos. Entonces hay un bloque muy básico que es asegurar que no haya errores y el control de las ambigüedades, porque el tema de las ambigüedades es muy interesante, porque lo que le pasa a la mayoría de los profesores es que van a las clases, explican una cosa y los alumnos entienden otra diferente, ¿no? Y entonces, y esto es el núcleo de la ambigüedad, ¿no? Entonces, y luego ya entramos en estos componentes más etéreos, que es este de la riqueza de procesos, porque claro, toda la investigación en educación matemática, verás que te insisten que incorpores la modelización, incorpores la solución de problemas, que incorpores los tratamientos de conversiones de representaciones, todo insiste mucho en el término de procesos, ¿no? Entonces introducimos este criterio y luego introducimos la idea de competencia, la reconvertimos en la idea esta de tener en cuenta la complejidad. Pero luego estos son 4 criterios como componentes muy generales. Luego para cada objeto matemático sería interesante hacer unos criterios más finos, propios del objeto matemático. Muchísimas gracias, Vicente, por las respuestas y a todos los que intervinieron. Entonces, para finalizar, Vicente, en nombre de la Universidad de los Lagos, del Departamento de Ciencias Exactas y de los programas de posgrado en Educación Matemática, te agradecemos mucho tu participación, el que hayas compartido con todos los participantes de estas 26ª jornadas, con estas reflexiones sobre el quehacer del profesor. Muchas gracias y los presentes pueden darnos un aplauso. Muchas gracias.